de un tema que es, bueno, si me equivoco, ustedes son los expertos, me corrigen, es la causa número 1 de discapacidad laboral y de consulta a los médicos ortopedistas, que no saben qué gusto me da recibir al doctor Arturo Joachín y el doctor Pedro Joachín, ambos traumatólogos y ortopedistas con alta especialidad en artroscopía y cirugía reconstructiva articular del adulto. Qué gusto tenerlos, vienen desde Puebla. Son lindos amigos, además, de verdad muy queridos amigos y muy buenos. Qué gusto, mi querido Arturo. Muchas gracias, el gusto es de nosotros. Gracias. Nos da mucho gusto saludarte, estar en tu programa, que es todo un éxito a nivel nacional. Muchísimas gracias. Pedrito, tenemos que hablar de este tema, donde, dime quién no se ha quedado así de lumbalgia, dolor bajo de espalda. Hola, Etel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Pedro. Y siempre un placer estar contigo. El placer es mío. Muy buena pregunta, Etel. Y lo que me preguntaste es quién no. Yo diría, pues, prácticamente todos. O estadísticamente hablando, es un problema que afecta a un 90% de la población. Es decir, prácticamente todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener algún tipo de dolor en la espalda, que puede ser multifactorial, como iremos comentando ahorita a través del programa, pero sí es una de las causas de discapacidad o ausentismo laboral que pueden llegar a tener prácticamente todos. Valdría la pena que recordáramos que nosotros vamos a definir un dolor lumbar como un dolor que afecte a nivel de la columna lumbar, los ligamentos y los músculos. Es decir, desde la parte de abajo de las últimas costillas hasta los glúteos. Todo eso abarca lo que es la región lumbar. Ok, para que no nos confundamos, porque mucha gente yo creo que llega a sus consultorios y dice, me duele la cadera, ¿no? Y no esa es la cadera. La cadera estamos hablando que es otra articulación. Es la parte baja de su espalda, arriba de las pompas. Arriba de las pompas. Bueno, llega hasta el glúteo. ¿Qué es la cadera? Normalmente la cadera viene enfocado a lo que es el dolor inguinal. Cuando hablamos dolor en las ingles, hay que sospechar de algo un dolor, en la cadera. Exactamente. Cuando es espalda baja, lo que normalmente tiende a hacer es alguna afectación lumbar. Ok, entonces, nada más para que entendamos, toda la columna, mi querido Arturo, dinos cuántas vértebras, que yo ya me sé la respuesta, pero yo no vengo aquí a hablar de esto, de cuántas vértebras tenemos cervicales, cuántas torácicas 7 y cuántas cervicales, lumbares. 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, sacras, 5 sacras y 4 o 5 coxigias. Ahí todas ya fusionadas, y ya ¿no? fusionadas en la última parte. Me gustaría retomar algo que comentabas acerca del paciente que nos llega por lo general, me dice siempre, la mayoría de las veces, el 90%, me duele la cadera. Sí, porque ahí y es hay como... muy común, ya lo tenemos culturalmente designado, que ellos entiendan que la cadera es como la parte de atrás, pero no. La parte de atrás, pero no. Efectivamente, en ese momento hacemos la aclaración y comentamos que es la espalda baja o región lumbar. Sí. La cadera va más enfocada a la ingle. Como y la región lumbar son las últimas vértebras lumbares, cerca de la región sacra, cerca de la colita, que es el coxis. Sí. Y ahí es directamente el sitio de afectación de la columna de la lumbalgia. Mi pregunta es, ¿por qué se afecta más esa zona? O sea, ¿por qué hay lumbalgia? Es como más común la lumbalgia más que la dorsalgia o la cervicalgia. O sea, más que el dolor en el cuello, más que dolor en la espalda alta, si lo podemos llamar así. ¿Por qué ahí? ¿Por una cuestión de puntos de presión, por el pago que estamos haciendo por la bipedestación? ¿Qué? ¿Malos hábitos? Así es. El pago que el ser humano tiene que sufrir es por la bipedestación, efectivamente. Y en la columna tenemos diversos tipos de curvatura. En la columna lumbar es una curvatura que nosotros como hombres apreciamos mucho en las mujeres. Las pompis paradas, Las pompis ¿no? paradas. La lordosis. Y que a todo mundo le sacan un silbido, o cuando menos la mirada detrás de ellas. Ese aumento en la lordosis lumbar en las mujeres puede llegar a provocar por una alteración en la carga del eje, en la carga del eje de la columna, puede provocar ese dolor lumbar. O sea, cuando esa
curva, altera. que es, normalmente se llama lordosis, está mucho más curva. Mucho más aumentada. La hiperlordosis. Ok, o sea, cuando hay alteraciones en las curvaturas. Exacto. Ok, ¿qué otra cosa nos puede causar? Se altera la línea de sustentación del cuerpo. Los tacones nos tacones elevados eso, en ¿no? las mujeres definitivamente. Y lo peor de todo es que muchas de ustedes no pueden dejar de utilizarlos. Y es cierto que para el tratamiento también no podemos ponerle a una mujer con un tacón que está acostumbrada al tacón alto, no podemos utilizarle un zapato bajo porque también les va a doler mucho. A ver, eso es algo que les iba a comentar. Yo cuando no uso tacones me da lumbalgia. O sea, hablo de a cierto tiempo, no inmediato. Pero decir, ay, necesito ponerme mis tacones y se me quita. Exacto. Eso está muy mal, Pedro, muy mal. Está pésimo, Ethel. Pero esa es la realidad de muchas mujeres. Lo que comentabas es cierto. En determinado momento nuestra columna baja va a pagar todos los años que llevamos de malas posturas y vicios. Indudablemente en algún momento de la vida lo vamos a resentir. Desde cómo nos sentamos, cómo nos acostamos, cómo nos agachamos o cómo cargamos las cosas. Desgraciadamente son pocos los que hacen las cosas correctamente. Normalmente tiene que ir muy bien guiada la persona para que tenga algo que nosotros llamamos higiene de columna o un buen hábito de la columna. Sí. Entonces sí vale la pena que siempre estén bien asesorados para que desde ahí podamos nosotros empezar a modificar y tratar de reducir las incidencias a nivel lumbar. Claro. A ver, mi pregunta es, antes de irnos a una pausa, ¿cuál sería la causa número 1 de lumbalgia o dolor bajo espalda? La causa. Dolor, una alteración en el equilibrio muscular nos puede llevar a una de las primeras causas. Un acortamiento de una extremidad nos puede llevar a un dolor lumbar. Son infinidad de causas. Yo creo que hay más de 100 causas que pueden llegar a provocar lumbalgia, pero una falta de higiene, una falta de realizar movimientos para levantar objetos. Sí. Eso. O incluso al agacharte y querer levantar a tu bebé o a tu hijo que está empezando a caminar, te puede llegar a provocar dolor lumbar. O sea, echen ojo, estas son cosas del día a día. Desde el uso de los tacones, desde que bajamos algo de un closet sin acercarnos al objeto y lo bajamos y hacemos demasiada atención a nuestra columna lumbar, el cargar al bebé, nos agachamos con todo, o sea, no doblamos las rodillas, sino nada más simplemente doblas el tronco y lo cargas y estás haciendo una tensión muy importante. A eso se le llama una mala higiene de columna. No crean que estamos hablando de que si se bañaron o no. Estamos hablando de las malas posturas, inclusive al dormir. ¿No? El tipo de colchón, y no vamos a hablar de colchones ahorita, no es el tema, pero es el tipo de colchón, cómo estamos manejando también. Hay gente, las personas, los taxistas, los camioneros que pasan mucho tiempo en el volante y no están en la postura adecuada. Claro. ¿En la oficina? En la oficina también. Eso de la postura al manejar es algo gracioso que lo mencionas, porque estamos acostumbrados que el que maneja muy recto, qué ridículo se ve. Sí. O qué payaso, mira cómo va. Y se ve uno más cool. Pues más buena onda, más cool, si uno va entre más acostado, digo. Sí. Es curioso, porque la forma ideal de estar manejando es estar lo más recto posible, con el brazo casi un ángulo entre 80 y 90 grados de los brazos con el volante para que no tengas. Y lo mismo, pues no nada más el colchón, sino una mala almohada también te puede desequilibrar completa y totalmente la forma en que estás haciendo las cosas. Ahora, otra causa de dolor lumbar muy común está muy asociado, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto? Subir de peso. Y el subir de peso, empezamos con el dolor. Sí es cierto que el cuerpo humano empieza a cargar un peso que no está acostumbrado, pero viene algo que es muy importante, que es la debilidad de los músculos estabilizadores de la columna, que incluyen los músculos lumbares, los músculos abdominales y bueno, inclusive los glúteos. Entonces, por eso todo está total y completamente relacionado. O sea, no nada más somos un pedacito de espalda, sino son cadenas musculares. Entonces, la debilidad en los abdominales, esas panzas que están muy sueltas, ¿no? También el uso de los tacones. O sea, vea cómo unos tacones va a hacer que me duela la región lumbar. Pues sí, porque hay desequilibrios y todo empieza es como integrado. Lo podríamos decir así. Obviamente hay otras causas. Y ya podemos hablar también de hernias de disco, que ahorita vamos a una pausa y nos platican de qué se trata y obviamente sus tratamientos. Vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos. Lo invito a que me siga a través de Twitter, Ethel_Soriano. Volvemos.
Aquí hablando de lumbalgia con mis queridos amigos doctor Arturo Joachín y doctor Pedro Joachín. De verdad son dos profesionales extraordinarios que vienen desde Puebla a saludarnos aquí a la Ciudad Imagen, que me encanta verlos acá. Y obviamente allá toda la labor que hacen por todo ese hermoso estado que me encanta y que tenemos muchos radioescuchas allá. Los doctores están en el Hospital Ángeles de Puebla. De Puebla, sí. ¿En qué consultorio? Pues de una vez para que no se nos vaya a ir. En el consultorio 3535 de la nueva torre de consultorios del Hospital Ángeles. Ahí está. Ahí para que de verdad órdenes. Cualquier cosa no saben qué buenos son. A ver, mi querido Arturo, estábamos hablando fuera del aire de la incidencia, de qué tan alta es en los pacientes que padecen dolor bajo de espalda. La incidencia que tratamos de esto es el 15%. La incidencia entendida como nuevos casos de presentación durante determinado periodo de tiempo, esto es en un año, Sí. es del 15%. Y la prevalencia en la población es de un 30%. Ay. Y recordemos lo que decía Pedro también, que el 80 o 90%, digamos 80% de la población ha tenido un cuadro de dolor lumbar agudo. ¿Cuántos de nuestros pacientes o cuántos de la población al querer incorporar, al querer levantar algo, se quedan trabados, Ahí, atorados completamente y no pueden movilizarse? Porque si es un dolor agudo. Muy agudo. Me ha tocado ir a levantar colegas prácticamente del piso. Oye, Arturo, no sé qué hacer y no puedo moverme por tanto dolor. Entonces, es un 80% de la población hemos padecido, incluso por debajo de los 50 años, nos ha tocado, ¿eh? O sea, es una cuestión de mala postura, ya hablamos del uso de los tacones, de mala higiene de columna, que comentábamos de que es las malas posturas al cargar o al moverse o al estar tanto tiempo parado. Por ejemplo, en la casa, planchando, imagínate la postura de estar totalmente parado. Llega un momento en que les duele la región lumbar, en las fábricas, ¿no? Que están manejando alguna línea de producción, donde están parados mucho tiempo. Llega un momento en que tu espalda lo resiente. Así es. Entonces, la primera causa es muscular, podríamos decir. ¿Cuándo debemos de ir al médico? Yo sé que es una pregunta un poco extraña, pero muchas veces dice, ay, me duele la espalda, ¿no? Y empiezas te pones calorcito, te pones alguna pomadita de esas, frío, calor, lo que tú quieras. Cuando dices, ya no está bien esto, necesito a un profesional que me revise porque no sé la causa. Si tienes un dolor lumbar que ya ha sido tratado, a nosotros como especialistas nos llegan ya después de 3 meses, de un mes o de 3 meses o más. ¿Tanto? Incluso hasta de años por dolor lumbar. Yo creo que si vas con tu médico familiar o con tu especialista en general, en 7 días, si no has mejorado durante estos 7 días del dolor del lumbar, hay que acudir con el especialista, en este caso el traumatólogo y ortopedista, cirujano de columna, como tenemos esa especialidad también, y tomar en determinado momento el caso de una manera incipiente. Esta es una de las situaciones en las cuales a veces el paciente que trae un dolor crónico no lo acepta tan fácilmente. Y para nosotros es mejor determinar cuál es la causa, que decíamos es multifactorial, son muchas causas las que pueden provocar ese dolor lumbar, y determinar si tienes una pequeña alteración fuera de la columna, incluso, como decíamos hace un momento, un acortamiento de una extremidad te puede provocar dolor lumbar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algo muy sencillo, poner una plantilla, elevar un poco esa pierna cortada y se equilibre la carga de peso en la columna lumbar. Entonces, todo depende de la causa que estemos identificando de primera intención. A ver, aquí lo importante es que la gente se acostumbra a tener dolor. O sea, ya vivo con mi molestia y me acostumbro, y eso es algo que no debe de ser. No acostumbrarnos y decir, es que es cosa de la edad, es que ya estoy grande, es que lo que tú quieras, sino buscar la causa, porque no es normal, es una señal del cuerpo o sea, es una señal de alarma de nuestro cuerpo, es decir, algo hay mal, y por eso es conveniente ir con los especialistas, Pedro. Claro, Ethel, eso que quede muy claro, en ninguna etapa de la vida el dolor es normal. Ni cuando estamos chiquitos o están creciendo los niños, que es dolor del crecimiento, no es normal.
En ninguna etapa de la vida es normal el dolor, ni tiene uno por qué aprender a vivir con el dolor. El dolor es por algo. El dolor hay que encontrar la causa y en los mayor de los casos encontrar también la solución debido a qué es el dolor. Lo que mencionabas también, ¿cuándo es importante acudir con el médico? Es cuando es un dolor crónico, como mencionaban, un dolor que no puede ser controlado fácilmente con métodos tradicionales. Cuando es un dolor repetido, es decir, que es un paciente que ha tenido muchas veces o en múltiples ocasiones cuadros agudos del dolor, ya no es normal. O cuando es un dolor que tiene algún tipo de alteración. ¿Qué podemos hablar de algún tipo de alteración? Es decir, que el paciente diga, se me irradia o se va hacia abajo. Que sientan diferente la pierna, es decir, que sientan descargas eléctricas, que la sientan como dormida la pierna. Ese tipo de señales nos están hablando que pueden haber otras causas de dolor que por un método tradicional, es decir, algún tipo de terapia, analgésico, desinflamatorio, no pueda ser resuelto. Así es. Entonces, esos son datos en los que nosotros debemos pensar en ya acudir al médico. O sea, estamos hablando que es cuando ya hay una irritación de las raíces nerviosas, por ejemplo, lo que sienten el dolor por atrás, toda la nalga, ¿no? Toda la nalga. Y que baja, y que, como dices, puede ser tiro, adormecimiento, descargas eléctricas, a lo que la gente lo conoce como ciática. Como la ciática, exactamente. Tengo ciática. Eso es algo adicional a la lumbalgia, al dolor bajo de espalda. Vamos a una pausa y volvemos. No se vaya, regresamos. Que vienen desde Puebla, que son médicos con alta especialidad en artroscopia y cirugía de reconstructiva articular. A ver, mi querido Pedro, sabemos que es una causa de consulta médica la lumbalgia o el dolor bajo de espalda. ¿Qué haces tú para hacer los diagnósticos oportunos? Es decir, si es una cuestión de músculo, si es una cuestión vertebral, una hernia de disco, un tumor, porque pueden ser muchas cosas, ¿no? Exactamente. Nunca hay que dar por sentado que el dolor es por una simple lumbalgia. Hay que saber la causa. Como tú dices, en el peor de los casos puede ser que sea un tumor. Sí. Siempre, y lo más importante, es la exploración física del paciente. Llegar a explorar y que nos orienten a cómo va la causa. Una vez que tenemos cierta sospecha, podemos iniciar con estudios básicos como radiografías APA y lateral de columna lumbosacra simples. Muchas ocasiones también requerimos algún tipo de radiografías en flexión, en extensión, con movimientos para saber cómo están las cosas. Y una vez que nosotros sospechamos, tanto por la clínica como por radiográficamente, en algún tipo de compresión nerviosa, llámelo hernia de disco y todo eso, el estudio de elección es la resonancia magnética. La resonancia. Exactamente. Ahora, ya con todos esos estudios, ya decides tú qué tratamiento hay, que ya nos quedan nada. El tratamiento va a ir en relación al hallazgo, ¿no? Al hallazgo. Otro estudio que podemos utilizar es la electromiografía para determinar directamente qué nivel es el afectado, pero de entrada el tratamiento conservador, ayudado por fisioterapia, claro, por favor, que siempre es prioritario. Y dependiendo del diagnóstico que haya hecho uno, si hay un problema de disco, si hay un problema de facetas, etcétera, etcétera, podemos realizar tratamientos muy bien dirigidos. Eso es lo importante, pero lo importante aquí ya para despedirnos es que acudan con los profesionales. Doctor Arturo Joachín y doctor Pedro Joachín, gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Gracias. Gracias, un placer tenerlos y bienvenidos a esta hermosa ciudad. Gracias, yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.